Señor Saúl, la pregunta que le quiero hacer a usted es la siguiente. Oh, no, Eduardo Gutiérrez, porque después le diga que uno lo está discriminando. Eduardo Gutiérrez, la pregunta que le voy a hacer a usted es la siguiente. Dígame, yo he escuchado a muchos evangélicos decir, Max, estas son las doctrinas cardinales. Estas son. ¿Usted me puede dar en la Biblia algún libro, un texto que tenga una lista de las cuatro doctrinas más importantes del cristianismo, que San Mateo, San Juan, San Pablo diga, estas cuatro son las más importantes, esta es la número uno, esta es la número dos, esta es importante, pero esta es la número tres, la número cuatro, porque los evangélicos siempre dicen, Max, nosotros creemos en las doctrinas más importantes, estas son las doctrinas cardinales, pero ¿quién tiene la autoridad para determinar cuáles son las doctrinas cardinales y en qué parte de la Biblia las enumera? Esa es la pregunta. Ok, claro, bueno, una pregunta que a mí me parece bastante rara porque me hablas de un solo libro y capítulo de la Biblia, es decir, sacando, es decir, discriminando todo lo demás y entendiendo que la palabra de Dios es para nosotros 66 libros y no solo uno, porque entonces no tendrías tú tampoco mandamiento porque no hay ningún capítulo de la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, que dé todos los mandamientos que tenemos los cristianos. Y tú no podrías creer en sacramentos, porque no, eso no es ni responderlo, ¿eh? Eso se acabó, que esa pregunta está horrible, horripilante. Ok, entonces imagínate, tú no tuvieras sacramentos que creer, porque no hay ningún texto de la Biblia que reúne todos los sacramentos. No, pero esto de cosas es. Max, la Biblia, ahí es donde uno va a la cabeza y dice, ay, qué cosa más grande. Ok, mira, la Biblia son 66 libros, Max. Ahora, yo sí te puedo responder cuáles son las doctrinas cardinales del cristianismo y te las voy a responder. La teología o las doctrinas se dividen en ramos, ¿verdad? Primero están las doctrinas, por supuesto, de lo que se llama la doctrina de Dios. En este caso, la Trinidad, la unión hipostática, es decir, un Dios en tres personas de una misma sustancia, ¿verdad? Los tres pues son omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, y no son tres omniscientes, sino que hay un solo omnipotente, un solo omnipresente, un solo omnisciente. Como Atanasio lo dice muy bien explicado en su creo que me gusta bastante. Luego entonces están las doctrinas cristológicas, ¿verdad? Es decir, todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y eso lo tenemos muy bien respecto a lo que él hizo, no respecto a quién se lo hizo, porque eso ya va de que crea, de que no crea, de pastor, no respondió nada. Ni siquiera yo sé que no respondió. Las doctrinas cardinales. Ok, yo he hablado de las doctrinas primeramente de Dios, y le dije cuáles eran. Luego hablé entonces de las doctrinas cristológicas, es decir, Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero no respondí a la pregunta. En la cruz del Calvario. Luego entonces pasamos a doctrinas soteriológicas. No respondió a la pregunta. Todo el proceso de la salvación, la justificación, todo eso, la redención, la reconciliación, todo eso, ¿verdad? Son doctrinas cardinales del cristianismo. Inclusive ustedes mismos, los católicos, entienden que nosotros los cristianos evangélicos tenemos doctrinas cardinales, tanto por ejemplo como el bautismo. De hecho, entonces por eso dice, como tenemos esa doctrina cardinal, entonces a través del bautismo nos llamamos con orgullo y derecho cristiano. Entonces ustedes también entienden que hay doctrinas como la mariología que no son cardinales, porque si fueran cardinales, entonces ustedes estarían obligados a creer en todas las advocaciones, pero no están obligados a creer en todas las advocaciones, sino que ustedes también tienen doctrinas cardinales que son los dogmas. Ok, entonces yo creo que respondí de una manera extensa y muy clara a las no respondió. Haciéndote ver que si vamos a tratar las doctrinas por un solo capítulo de la Biblia, entonces no existiera catolicismo, porque no hay ningún capítulo de la Biblia católica. No hay ningún capítulo de la Biblia que diga todas las doctrinas católicas, no hubiera entonces cristianismo ortodoxo, porque no hay ningún capítulo de la Biblia que diga todas las doctrinas ortodoxas, no hubieran cortos, siriacos, no, ¿para qué? Mejor no.
Yo sé que mis preguntas ponen en apuros a la gente, pero bueno. No, por favor, mejor no. Bueno, no respondí a la Entonces pregunta. ahora me toca a mí, ¿eh? Ahora me toca a mí la pregunta. ¿A mí? Bien, me toca. Ok, Hugo. Me toca a mí. Voy a hacer esta pregunta, pero ya me voy. Son las 2:02 aquí, tardísimo. No, tú te quedas. Te quiero hacer una pregunta. Espera un momento. Y antes que te vayas, te digo, escríbeme en privado para arreglar el debate. Vamos a ver quién le huye a quién. Me va a escribir en privado, señor Saúl. Voy a ser el moderador de ese debate. Eso lo hacemos. Gracias. Eso lo hacemos. No, yo soy el moderador. Va a ser aquí. Vamos a ver que ahí no se me va a escapar usted. No se me va a escapar. A ver, Hugo va a ser el moderador y va a ser aquí el canal. Exactamente. Ya está. Ya, está bien. Dale. Okay. La pregunta, Huito. Adelante, Hugo. La pregunta es la siguiente. Voy a repetir la pregunta. Ya la hice ya, pero se la voy a hacer al pastor Esaú porque estoy casi seguro que choca contra el pastor Eduardo Gutiérrez. No la hago. Está bien. No, hazla, no importa. ¿Cómo establecen ustedes cuáles son las doctrinas verdaderas cuando tienen a un hermano evangélico enfrente planteando una doctrina contrapuesta a la de ustedes y teniendo los mismos argumentos y fundamentos para sustentar dicha doctrina para ambos, ¿no? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que las doctrinas fundamentales siempre están basadas en la Escritura. Todo el tiempo nosotros vamos a pegarnos a la Escritura. Si un hermano te trae algo diferente, hay que diferenciar entre las teologías que se han creado, que vienen desmembradas de la misma Escritura y que se van desarrollando. Eso es la teología. Tú puedes agarrar un texto y de ahí desarrollar varias doctrinas teológicas, que esa es la libertad que hay de la interpretación bajo la inspiración divina, sin salirte de la regla primaria que es la Biblia. Cuando una doctrina se crea de la salvación, por ejemplo, no puede contradecir los contextos bíblicos, porque entonces ahí es donde nosotros ya decimos, espérame, eso ya no está correcto. Pero hay cierta flexibilidad porque pueden usarse palabras diferentes que significan lo mismo y a veces es cuestión de interpretación nada más, pero la base sigue siendo la misma. Por eso es que los cristianos evangélicos estamos unidos, porque al hacer ese análisis la mayoría coincidimos en cuáles son los temas primarios. Por ejemplo, Hebreos 6 te muestra varias de las doctrinas teológicas de las cuales se han desarrollado hasta el día de hoy. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Quiere decir que habían enseñanzas elementales de Cristo. Aquí te lo dice. De ahí se desprenden todas las demás. Yo puedo agarrar una doctrina elemental y de ahí desprender otras 20, si yo quiero, enseñanzas. Pero siempre la manera en que yo puedo hablar con el pastor Eduardo es que nos vamos a ir a la raíz. Aunque él tenga otras palabras o formas de decirlo, al entender lo que él está hablando, vamos a entender que está hablando de la misma Escritura, de la salvación, o de la cristología, o de la resurrección de los muertos, dependiendo de cuál sea la doctrina. Ahora, mira lo que dice aquí, no echando otra vez el fundamento, ahí vienen cuáles son las doctrinas primarias. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuál es la entrada al reino? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación aunque escuches el mensaje de Cristo, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que tiene que haber un efecto de esa creencia. Si yo escucho el mensaje de Cristo, el mensaje siempre va abrazado al arrepiéntete. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? Que te basa en rituales, en métodos, pero la gente, ¿será que ya se arrepintió? ¿Será que ya cambió? Porque arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar, es ser diferente. La pregunta es, ¿será que ya cambió? Y para que no se sientan aludidos, lo hago en general. ¿Será que los cristianos evangélicos o los católicos ya se arrepintieron de verdad? ¿O están como los demonios que creen y tiemblan, pero aún no se convierten? Entonces, esa es una doctrina primaria. Si el pastor Eduardo predica de la forma que sea, basado en el arrepentimiento, yo no tengo problema. Pero si él me dice otra cosa distinta que no está escrita conforme a la escritura, por ejemplo, en la base del arrepentimiento, ahí es donde nosotros ya no podríamos ser compatibles. Pero generalmente la iglesia cristiana evangélica siempre va a predicar sobre el arrepentimiento. Y eso no lo podemos nosotros contrastar. Ahora, mira lo que dice, para responder un poco más lo que tú dijiste. El arrepentimiento de obras muertas y la fe hacia Dios. Por eso el pastor te dijo, te habló acerca de Dios. Esa es una teología que se forma a raíz de esta base. Dios, omnipresencia, omnipotencia, etcétera. O sea, todas esas teologías van surgiendo de la misma raíz. Ahora, mira lo que dice aquí.
de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas eran las doctrinas fundamentales. Por eso les está diciendo, no volvamos a las doctrinas elementales. Hay que madurar. O sea, eso es lo primero que todo buen cristiano debe de tener claro para avanzar en su vida y en su crecimiento espiritual. Que algún hermano de la Iglesia Bautista de aquí, el arrepentimiento, haga 20 estudios teológicos de eso, mientras no contradiga lo que es el verdadero arrepentimiento, no hay problema. O sea que mientras yo esté arrepentido, pero cualquier cosa. Ya. Porque si fuera así. Oye, no. Porque es que uno no está refutando, él solamente quiere tratar de entender. Exactamente. No, es la Biblia la que habla ahí. Escucha esto, me ayuda a risa, porque ustedes como católicos tienen un montón de gente arrastrándose con imágenes, haciendo barbaridades, pero yo no te veo a ti hacerlo. Ok, entonces, así porque todos son católicos, hacen lo que les da la gana y orando, dicen que salen en las paredes y esas cosas. Vamos a estar claros aquí. Ok, si hay desorganización, nosotros los evangélicos no tenemos en primer lugar ahí. No, bueno, vamos entonces a mi pregunta. Por favor. Que se haga cargo. Mira, háganse cargo de que dijo el pastor Esaú. Exactamente. No lo dije yo, lo dice la escritura, te la leí, por eso te la leí. ¿Cuáles son las doctrinas? Muchos comentarios no van a estar de acuerdo con lo que tú dijiste, pero bueno. Ok. Ahí dice la Biblia. Vamos. Oye, también va a decir lo mismo. Sí. Vamos entonces a mi pregunta. La pregunta se lo voy a decir a Huguito. Bien. Hugo, Apocalipsis 21:8. Ábrela. Ok. Bien. Ok. Y te voy a poner en contexto, diciendo bien claro. La escritura dice, primeramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Entonces vamos a partir de ahí para que entonces tú me puedas entender qué es lo que yo te voy a preguntar. ¿Puedo leerlo para decir lo que dice en el capítulo correcto? No. Yo soy el que estoy preguntando. Okay. Yo soy el que estoy preguntando. Ok. La escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, entonces mi pregunta es, una persona que no puede agradar a Dios porque no tiene fe y una persona que está en total desesperanza, ahora vamos a Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi pregunta es, ¿alguna de las personas que los católicos tienen salvos, por ejemplo, los incas, los aztecas, los mayas, los babilónicos, los que se murieron en el diluvio, porque eso tampoco escucharon de Cristo, ¿me entiendes? Los de Sodoma y Gomorra, porque claro, esos tampoco escucharon de Cristo. Los adoradores de Baal, porque tampoco escucharon de Cristo. Los que daban a los niños a Moloch, porque esos tampoco escuchaban de Cristo. ¿Alguna de esas personas pudieron de alguna forma agradar a Dios, tener esperanza, o alguna de esas personas no eran, ¿ok?, cobardes o incrédulos, no eran abominables, no eran homicidas, es decir, los aztecas no mataban, los mayas no mataban, no eran fornicarios, es decir, no tenían varias mujeres, no cometían fornicación, no agarraban a otras tribus y se violaban las mujeres, ok, no eran hechiceros, es decir, ellos no practicaban algún tipo de hechicería, no eran idólatras, no tenían falsos dioses y no eran mentirosos. ¿Sí o no? Si me responde que no, entonces tú no puedes tener a nadie salvo. Si me responde que sí, por favor justifícame por qué ellos no eran cobardes o incrédulos o abominables o homicidas o fornicarios o hechiceros o idólatras o mentirosos. Voy a ver cómo te pregunto esta respuesta, porque me parece una buena pregunta, porque se puede uno explicar y puede entenderse un poco la postura católica, pero el detalle va a estar en los conceptos de las palabras
el catolicismo no tiene la autoridad de condenar a alguien en el infierno, solamente te expone con lo que es el pecado mortal. Pero cuando tú lees Apocalipsis, que lo tengo aquí abierto, me dijiste el verso 8, cuando tú hablas de los incrédulos, ahí hay una palabra, la palabra incredulidad, conlleva a un aspecto que pasó. Te voy a explicar lo mismo que expliqué hace rato. El incrédulo es aquella persona que se le predicó y decidió no creer. Ahí hay un antes y un después, Pastor Eduardo Gutiérrez, y me extraña que no vea eso. Por eso es incrédulo y decidió hacer el mal antes que el bien. Hay un antes y un después. Si usted me predicó a mí el evangelio, porque usted se sabe el argumento de la ley moral, ¿no? De la moralidad, para explicar a Dios. Entonces, en ese punto, está hablando ya, vamos a esperar que termine de hablar, para que me escuche. Ok, entonces, en ese punto, cuando habla Apocalipsis, los incrédulos, ahí ya suponemos que hay un antes y un después. Esa persona decidió no creer por voluntad propia. Es incrédulo. ¿Y quién es incrédulo? Yo para ser incrédulo, ¿qué? Tengo que no creer. ¿Y no creer qué? Lo que se me predicó, lo que me dijeron, lo que me enseñaron. Entonces, eso no ocurre con una persona a la cual no le predicaron. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a creer si no le han predicado? ¿Quién lo dice? Romanos, capítulo 10. Usted lo lee allí. Entonces, los sacerdotes de Baal entran también en eso. Perdón. Pero no interrumpa, Eduardo, por favor. No, yo nada más para entenderlo, para el concepto, entender los conceptos. No, cuestionarlo. No, increíble. Entonces, sí, aquí qué falta de respeto. Sí, entonces, en este punto, en la persona de Cristo, a diferencia del pueblo judío, donde era solamente para la nación y eran sacrificios allí nada más, la diferencia es que el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. De hecho, Juan capítulo 3, usted lo repiten y ahí está, ¿no? Es para todo el mundo el sacrificio de Cristo. Entonces, en este punto, como se abre una puerta a la humanidad, al mundo entero, y no solamente al pueblo de Israel allí, algo sectorial. Entonces, en ese punto, el incrédulo en el Apocalipsis, es que me extraña cuando usted lee el pasaje. No te voy a contradecir, simplemente no te entendí. Lo que tú me quieres decir es que... yo no puedo hacer lo mismo. No me entendí, mira, no te entendí de verdad, mira. No te entendí de verdad, ¿eh? No te entendí. Cuando tú dijiste nada más. Vas a ver que no te voy a refutar. Voy a responder. Vas a ver que como yo sí lo entendí, No te este puntito exactamente no te entendí. Fueron una frase que dijiste. No tiene nada que ver con la pregunta que te hice. Mira, cuando tú dices que Cristo murió por los pecados, estás queriendo decir que solamente Él murió por los que vivimos, hemos nacido después de la cruz. ¿Eso fue lo que quisiste decir? No. Que no se entienda. Cuando yo digo, yo hablo en un... ya, no te entendí eso. No me refiero a eso porque el sacrificio de Cristo es eterno, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero no te me vayas para allá para que se evite la respuesta, que no me estoy refiriendo a eso y usted lo sabe. Me estoy refiriendo en el acto en sí. Por ejemplo, el acto en sí del pueblo judío en el culto, en el sacrificio, era algo sectorial y era del pueblo judío. Eso, yo creo que usted no estaría de acuerdo con eso. Por eso esos sacrificios eran limitados, a diferencia del sacrificio de Cristo, que es un sacrificio pleno, ¿no? De hecho, acapara los 5 sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, en este punto, el sacrificio de Cristo, por ejemplo, el tema de la incredulidad, cuando usted la lee Apocalipsis, me extraña porque ¿con quién está hablando? Con personas que decidieron no creer, por eso son incrédulos. Entonces le antecede el acto de la predicación, del enfrentamiento, del contacto con el evangelio. Y por eso es incrédulo. Pero yo, ¿cómo lo voy a acusar de usted de incrédulo si yo nunca... Vamos a suponer que usted, ¿cómo se llaman los que estaban en Cuba? Estos que fueron difíciles de evangelizar porque supuestamente eran caníbales, etc. Los caribes. Los caribes. Vamos, usted es un caribe y nunca lo han predicado. ¿Cómo lo voy a tratar de incrédulo si de qué me tiene que creer? Porque yo siendo caribe le digo, ay, ¿por qué me acusas de incrédulo? ¿De qué es lo que tengo que creer? No, esto. Pero si no me lo habías mostrado, ¿cómo lo creo? No tiene sentido. Todos los caribes se salvaron. Todos los caribes se salvaron. No, esa sentencia es de Dios. Ni siquiera la iglesia hace esa sentencia. Lo que enseña la iglesia es que la semilla de Dios está en el corazón de cada persona, en el sentido de lo bueno y lo malo conforme a lo que se les dio. Ellos van a tener una conciencia y una moral no como la tiene el cristiano. La van a tener un poco distorsionada porque fue lo que se les dio. Algunos van a creer que tener varias mujeres es moralmente correcto. Nosotros, los cristianos, no. Algunos van a creer de que
no sé, cualquier acto que nosotros vemos como pecado, como algo moralmente malo, ellos lo van a ver como bueno, por eso la moral de ellos no va a ser plena, por eso nosotros hablamos de plenitud de la fe y del conocimiento, lo que quiere Dios. Es decir, que los aztecas creían que era moralmente correcto arrancar el corazón y sacarlo. Eduardo, ve, está refutando. Sí, pues no quiere que uno le empiece a refutarlos a ellos. Ellos no buscan la verdad, no buscan la verdad. Mire. Vamos, nos encontramos Max, yo estoy callado, no me metas, yo te he respetado. Yo estoy hablando de Eduardo, No, es que hablaste en plural, No, quiero aclarar. Ok, la moral del cristiano, o el conocimiento de la moral cristiana, es una moral que es un conocimiento pleno conforme a las cosas de Dios. De hecho, cuando usted lee la carta a Timoteo, porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cuando leen también Efesios 4:11, el magisterio está para enseñar para que los cristianos lleguen al conocimiento pleno del Hijo del Hombre, de Cristo, ¿no? Entonces, el cristiano tiene este enfrentamiento, tiene este contacto con el conocimiento pleno acerca de Dios, o buscar el conocimiento pleno de Dios, no una persona que nunca se le ha predicado. En su conciencia y en su moral va a conocer lo bueno y lo malo, pero no a plenitud como nosotros. Algunos van a creer que casarse varias veces está moralmente correcto. Algunos van a creer que asesinar a otro en sacrificio van a creer que es correcto, ¿ya? Entonces, lo poquito que se les ha dado a ellos, conforme a eso, Dios los va a juzgar y Dios es el que decide, no la iglesia. La iglesia no decide, no dice, tú te vas al infierno, tú te vas, porque el anatema de católico no es que tú te vas para el infierno, es que es separado del cuerpo eclesiástico de la iglesia y de todo esto, es separado, es una separación, no que te condenas al infierno. Esa última palabra la tiene Dios. Entonces, cuando un pagano de esto, como lo plantea Eduardo Gutiérrez, un creador del Dios Sol, está frente al juicio porque se tiene que enfrentar al juicio, él va a ser juzgado conforme a lo que se le dio en su conciencia. Dios es justo y Dios es el que va a decir, tú te pierdes, tú te salvas. Así de sencillo. O sea, yo no sé si busco aquí los dibujos, pero que yo lo veo más claro que el agua. Y cuando uno lee Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 10, porque ustedes exigen Biblia, se les da Biblia. Y bueno, ¿qué se puede hacer? De hecho, cuando usted me trae a colación, no interrumpa, cuando usted trae a colación Apocalipsis 21:8, lo primero que entra es la incredulidad. Se les predicó, no decidieron creer, incrédulo. Bien que hay el contacto previo. Si yo aquí decido no creer, la voy a tener durísima para entrar al reino de los cielos. Durísima, si decido no creer y no actuar conforme a lo que se me ha revelado, y mi ignorancia ha sido totalmente afectada, porque ya no soy ignorante. Ya no tengo una ignorancia invencible. Tengo una ignorancia totalmente afectada. O sea, mi conciencia, mi conocimiento data de que si Cristo resucitó entre los muertos y que si creo y obedezco a Cristo, voy a ser salvo, ¿no? Porque esa es la promesa. Me viene a salvar. Explícame ese.